tan valioso esto de la curiosidad, pero también rescata otros elementos como son el miedo y como son la envidia. O sea, no solo las emociones que están en el ámbito de lo positivo, sino también aquellas que están permeando desde lo negativo y cómo ejercen influencia en los procesos de aprendizaje. Entonces, pues particularmente para mí es algo muy interesante, muy llamativo, y creo que tiene pleno alcance y vigencia mucho más ahora en este momento de la pospandemia. Tenemos que integrar las emociones al universo de la enseñanza y de los aprendizajes para realmente lograr unos aprendizajes significativos en los estudiantes. Muchísimas gracias, Elías. Dos cosas, todavía no estamos en pospandemia. La Organización Mundial de la Salud todavía continúa en pospandemia, en pandemia, perdón, en declaratoria de pandemia, y aún no se ha decretado la endemia, pero bueno, chévere porque abordaste precisamente lo que queremos empezar a reflexionar. Vamos a darle, voy a bajarte la manito, Elías, y Sonjay, o quien se identifique como Sonjay, adelante. Si quieren, prende la cámara, me gustaría mucho. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, ya Elías prácticamente lo dijo. Las emociones, ya yo había tenido la fortuna de ver este video, que lo vimos en el siglo pasado, lo utilicé con los docentes, precisamente por eso, porque me encanta cuando ella dice, es que la emoción es lo que deja el sello en el corazón del estudiante. Cuando nosotros logramos eso, tocar las fibras del estudiante, entonces eso va a quedar. O sea, trabajamos primero esta parte humana para poder calar en lo que tenga que ver con lo cognitivo. Para mí siempre ha sido primordial el manejo de las emociones. Entonces, si nosotros logramos calar ese espacio en el corazón de los chicos, de los maestros, pues podemos llegar con todo lo cognitivo, seguramente nos va a ir bien. De acuerdo, pero te escuché decir, trabajamos primero las emociones para después trabajar el aprendizaje un poco. Bueno, no quiero decir que se haga de manera separada. De hecho, desde mi CDA, nuestro proyecto es trabajo transversal, diseño de guías transversales, y estamos trabajando con la cartilla de emociones para la vida y unos talleres adicionales diseñados por nuestra CDA que van especialmente a mover eso. Yo lo que me refiero es que desde antes que se hablara todo este boom, creo, tomando ahí, coloqué la referencia de Coleman, ¿verdad? De lo que es formar mejores seres humanos. Entonces, creo que debe ser una preocupación que debe estar fija en nosotros como maestros, como tutores, el trabajar integrando las emociones al ámbito cognitivo. Y me gustó y resalto esta serie de emociones que ayudan a mejorar el aprendizaje, como la confianza que decía y la curiosidad. Ahorita lo trabajábamos en la STS inicial, esa curiosidad bien guiada a través de preguntas, a través de retos, generando retos, ¿verdad?, que ayudan a desarrollar mejor la confianza, no solamente en el estudiante, sino la confianza también ellos en sus compañeros a través del trabajo cooperativo, como lo dijo la presentadora. Perfecto, muchas. Pero y gracias. ¿Encontramos alguna diferencia, para darle paso a los demás compañeros, qué diferencia podemos encontrar entre eso de la gestión de las emociones, que es el componente socioemocional, y esto de emociones que favorecen el aprendizaje? Vamos a mirar eso. Vamos a darle la palabra a Cadena Vanegas Lima. Ok, vamos para ver la camisetica. No, que bien, hay interferencia, pero bueno. ¿Es Débora la que va a responder? ¿Quién? Diana. Aquí dice. ¿Usted le pregunta a Diana? Cadena Vanegas Yolima. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, quiero pues felicitarlos porque precisamente nosotros en prenda la camarita, niña, prenda la camarita. No, tengo dañada la cámara. Estoy desde el computador de mesa y jalé el cable y se dañó la cámara, no me permite. Entonces, en la semana institucional, precisamente con todos los docentes del colegio, bachillerato y primaria, se les hizo el énfasis en que las emociones influyen en el que enseña y en el que aprende. Que solo aprendemos con la emoción porque esto nos despierta la curiosidad. Que nosotros como docentes tenemos que tener esa paz, esa tranquilidad
en nuestro ser para poder llevar al aula de clase esas buenas energías. Porque allá en la institución acordamos que en las guías, lo primero, en todas las áreas se va a trabajar la parte socioemocional como esa toma de contacto para motivar a las estudiantes, lo repito, en todas las áreas. Entonces, porque es importante generar el proceso de interés, porque solo aprendemos cuando estamos motivados, cuando hay confianza en que sí, en que yo como ser humano sí puedo y que esas barreras las puedo superar. Y hacemos énfasis en que la calma, la tranquilidad, cuando las niñas llegan a la institución, el primer paso es esa toma de contacto, donde ellas dejan sus problemas de lado y las sumergimos en el aula con ese proceso de motivación para que pierdan el miedo y todas dejen de lado las problemáticas que ellas traen consigo. Que hemos hecho mucho énfasis en los procesos de motivación, tanto interna como externa, porque el aburrimiento definitivamente dificulta el aprendizaje y un docente que va al aula aburrido, deprimido, no es capaz de generar esos conocimientos en los niños, ese aprendizaje en los niños, porque él con su actitud, desde su actitud, va a transmitir ese estado emocional. Entonces yo pues estoy muy contenta con este módulo porque afirma lo que estábamos trabajando desde las competencias socioemocionales. De acuerdo, pero vuelvo y repito, y muchísimas gracias. Vuelvo y repito, pero intentemos hallar diferencia entre la gestión de las emociones, competencias socioemocionales y emociones que favorecen el aprendizaje, y creo que tú lo estás puntuando. Aquí en el chat, Erika dice, las emociones son responsables de la memoria. Perfecto, eso es categórico. Y solo recordamos lo que aprendimos con emoción. Solo recordamos lo que aprendimos con emociones que me favorecen el aprendizaje, ¿no es cierto? Porque hay emociones que no la favorecen. Eso es un poco el planteamiento. Son diferentes los dos aspectos. La de lo socioemocional dice aquí N. Camargo, porque uno se refiere a la gestión de las emociones, perfecto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes reaccionar y manejarlas? Ok. Y el hecho de contar con la competencia de inteligencia emocional, de acuerdo. Otro compañero dice, es de resaltar la frase, cuando aumenta la curiosidad disminuye el aburrimiento y por tanto, y por otro lado, una habla emocionalmente saludable es donde la emoción afianza los procesos cognitivos. Ahí es donde está parte de la discusión. Las emociones las emociones del ambiente que afianzan o que lo permiten desarrollar de una manera más clara y más permanente. Además, le dan permanencia al conocimiento. Bueno, aumentar la curiosidad, perfecto. Las competencias emocionales, según el modelo de Goleman, son habilidades que se pueden desarrollar con el objetivo de convertirse en mejores personas. Ok, de acuerdo, perfecto. Las mismas tienen el poder de influir tanto en el ámbito laboral como en lo personal, perfecto. Fíjense, y esta definición es clara. Cuando hablamos de las emociones, de la gestión de las emociones, de las competencias emocionales, estamos hablando de cómo el sujeto aprende a gestionar sus emociones, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando de algo que está totalmente relacionado, pero que es diferente. Vamos a continuar con un uso de la palabra para empezar a encuadrar esta conceptualización. Segundo Castillo, ya habló Joe Lima, ¿no es cierto? Ahora, Segundo Castillo y continuamos después con Sandra Mendoza. Adelante, Segundo. Sí, buenos días a todos. Profe, buenos días en especial. Yo pienso que ahí, bueno, cuando nosotros miramos las habilidades emocionales, las que tenemos la comunicación asertiva, la empatía, el autoconocimiento, la escucha atenta, la autorregulación, la resiliencia, bueno, y pienso que eso hay que trabajarlo. Tanto el docente, pero es que aquí se presenta una situación bastante curiosa. Es que un docente que no tiene sus emociones bien claras y bien controladas, va a tratar de regular las emociones de 45 o de 40 estudiantes.
Ahora, ¿qué está haciendo la institución educativa con esos docentes? De pronto, ahora antes de vacaciones que estuve ahí en la charla con los directivos docentes de mi institución y con los profesores, yo le hacía esa pregunta al rector: ¿qué está haciendo usted con las emociones de los docentes? ¿Y cómo pretendemos que los docentes trabajen en la parte emocional, siendo que en ellos esa parte emocional tiene bastantes dificultades? Tienes bastantes picos. Tenemos docentes estresados, docentes desesperados. ¿Y cómo cree que un docente desesperado, con tanto problema, con tanta presión dentro del aula, va a llegar de pronto a resolver situaciones emocionales con mucha eficacia dentro del grupo de estudiantes? Entonces sí hay que trabajarla en ambos, tanto en los docentes como en estudiantes, e incluso entre nosotros los tutores. Es que nosotros comenzamos a mirar de aquí para allá, pero no miramos hacia adentro, profe. A ver, formadores y tutores, ¿qué relación hay? ¿Cómo nos miran? Solamente los mandamos a ustedes y ustedes siguen nuestras orientaciones. Hey, ¿qué interacción social hay entre formadores y tutores? Ninguna. Aquí lo estoy diciendo. Son muy pocos. A veces hablo con mi formadora, Luz Adriana, de cuando nos hablamos por ahí, pero con el resto de formadores yo no he tenido esa chance o esa oportunidad, a pesar de Diana Echeverría, bueno, que no es formadora ahorita, sino es coordinadora. Oye, estoy siendo puntual, ¿no? Yo creo que hay que ser honesto y hay que ser claro. No nos echemos mentiras. No hablamos ¿cierto? ¿Qué está pasando? Y estamos hablando de emociones y vamos a ignorar lo nuestro. ¿Cómo partimos desde nosotros mismos para ver las emociones de los demás? Y entonces, ¿dónde está ese criterio, mi estimado profe? Entonces, llego hasta ahí porque después me entiendo. Muchas gracias, profe. No, estoy diciendo, no, perfecto, pero solamente con dos claridad. Nosotros los formadores no damos órdenes, ni somos superiores inmediatos, ni nada de los tutores. Nosotros somos un apoyo para ustedes, ¿no es cierto? Orientadores. Apoyos fundamentales, porque lo más importante aquí son ustedes, no nosotros, sino son ustedes. Los tutores, lo más importante del programa Todos Aprender, no somos los formadores, no es el gerente, no son los compañeros coordinadores. Lo más importante del programa Todos Aprender son ustedes, porque ustedes son los que permanecen. Pero bueno, tú has dicho algo muy importante y es claro, y más en este fenómeno de pandemia y 2 años bastante complejos. Claro, eso hemos generado o nos ha generado unas afectaciones emocionales a todos los sujetos, a los formadores, a los tutores, a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia. Todos tuvimos pérdidas, unas cercanas, otras lejanas. Todos nos vimos afectados. Recuerden, por favor, que aumentó en nuestro país la violencia intrafamiliar, aumentó el abuso contra niños y jóvenes, aumentó el suicidio en jóvenes, etc. Una cantidad de fenómenos pues, que nos están afectando emocionalmente. Pero ojo, nosotros no podemos o no debemos controlar las emociones. Es diferente el concepto de control de emociones al concepto de gestión de emociones. No voy a profundizar en eso. Perfecto. Sandra Mendoza y posteriormente Fabiola Barrera, puntualizando por favor en el tema que nos interesa. Okay. Bueno, la perspectiva es diferente en competencia socioemocional, gestión de emociones y cognición y emociones, porque esta última está invitando al maestro a crear ambientes seguros, ambientes positivos, ambientes de confianza, sabiendo que no se aprende cuando se tiene miedo, cuando se tiene envidia, cuando está uno de alguna manera bloqueado, ¿verdad? Entonces, esta última perspectiva repunta más a la gestión que pudiera tener el maestro en su labor diaria, porque igual él va a aprender en el proceso de enseñanza, ¿verdad? Cómo convertir o cambiar el estado negativo por un estado positivo en los estudiantes, porque muchos estudiantes llegan con miedo y por eso no aprenden, o están ansiosos, o tienen mucho estrés, o vienen con eso en la mente que yo no puedo, mi compañero sí, o yo no aprendo, mi compañero sí, o yo no valgo nada porque no he aprendido aún. Entonces, esta perspectiva es bastante interesante porque nos ayuda a nosotros a tener un plano de intervención, ¿verdad? Para jalonar emociones positivas en los estudiantes y que al final estos puedan aprender. Muchas gracias. Tú has dado en el punto y te agradezco mucho intervenir en el siguiente sentido y es claro, los ambientes tienen que favorecer emociones que a su vez favorezcan el aprendizaje, ¿no es cierto? Pero tú has dicho, eso lo tiene que manejar día a día
el docente. Entonces la pregunta es, ¿lo dejamos ese manejo, esa construcción de emociones que favorecen el aprendizaje, lo dejamos a las capacidades propias del docente, a su capacidad cotidiana de resolver cosas cotidianamente y conducir emocionalmente los aprendizajes? O más bien nos preguntamos, ¿es que eso se incorpora a la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Es espontáneo, lo dejamos espontáneamente? ¿O es que yo también tengo que, cuando hago mi diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando hago mi diseño de experiencias de aprendizaje, también tengo que tener en cuenta cómo voy a generar emociones, estados emocionales en todos que permitan o que favorezcan el aprendizaje? ¿Eso hace parte de la planeación? Muy buena pregunta que tú nos planteaste. Fabiola, adelante, y muchísimas gracias, Sandrita, por puntualizarnos. Okay. Fabiola Barrera, o quien se identifique como Fabiola Barrera. Hola, ¿cómo están? Lo que pasa es que no podía abrir el micrófono. Bueno, estamos hablando sobre la diferencia en gestión de las emociones a nivel personal. Eso implica un trabajo del día a día de cada uno de nosotros, nuestra vivencia, nuestra experiencia, para poder canalizar nuestras emociones y poder enfocar esas emociones a lo que somos como personas. Pero cuando hablamos de gestión, las emociones que favorecen el aprendizaje, estamos hablando de que hay que incorporar las teorías del aprendizaje que están relacionadas con las emociones para saber cómo a partir de ellas nosotros generamos aprendizaje en los estudiantes. Entonces, principalmente hay dos teorías que se han ido fortaleciendo con relación a esto de cómo las emociones favorecen el aprendizaje. La primera, que tiene que ver cómo aprende el cerebro. Cómo aprende el cerebro, entonces hay unas estructuras cerebrales y cada una tiene su propia definición o responsabilidad en el aprendizaje. Entonces tenemos un cerebro primitivo que está dedicado a preservar nuestros instintos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, y es que es el primer filtro para lo que nosotros querramos aprender. Luego viene un segundo cerebro, un cerebro emocional, que ese cerebro permite filtrar todo lo que está a nuestro alrededor en términos de acogida o rechazo. Entonces ese cerebro emocional nos dice que si algo para nosotros es placentero, nos hace sentir bien, nos hace emocionarnos de manera positiva, va a generar unas memorias, va a generar unos procesos atencionales superiores o mayores de lo que nosotros tenemos y va a generar una interiorización de ese aprendizaje. Pero si algo también nos hace sentir dolor, frustración, también se va a fijar en esas memorias de una manera positiva o de una manera negativa. Y finalmente, esa tercera estructura cerebral a la que solo van a llegar las cosas que han pasado por esos dos filtros anteriores y que realmente nuestro cerebro está dispuesto a aprender. Y solo podrá llegar allá que nosotros los profes lo hacemos a lo contrario. Esas son las estructuras de mayor formación, donde está la planificación, la atención, la organización. Solo le va a llegar allá lo que pase por los dos anteriores. Entonces, emociones para el aprendizaje es entender cómo aprende el cerebro y cómo esas teorías de aprendizaje de las emociones nos van a permitir a nosotros plantear estrategias de aprendizaje que sean más cercanas a eso que tenemos ahora, que antes no teníamos, muchas más herramientas de conocimiento de cómo se desarrollan las emociones, cómo las emociones y todos los factores físico-químicos que hay en nuestro cuerpo priorizan para que nosotros realmente aprendamos o no. Entonces nos toca a nosotros como docentes, a nosotros como tutores, entender esas teorías y hacer unas propuestas de cómo acercar eso que conocemos hoy como necesario para aprender
al aula de clase. Entonces, si el aprendizaje emocional nos está diciendo, yo no aprendo si no es significativo para mí, entonces, ¿cómo buscar elementos que emocionen al estudiante, que vayan desde la perspectiva de lo que ellos quieren aprender para poder hacer estrategias de aprendizaje de esa manera? Me están diciendo, yo me emociono cuando aprendo con todo el cuerpo, aprendo moviéndome, aprendo con las artes, aprendo con el dibujo. Entonces, como materias como matemática, yo no comienzo a trabajar con una fórmula estructurada, sino que voy desde ese aprendizaje que se puede tocar, que se puede ver, que se puede jugar, para que sea un verdadero aprendizaje. Entonces, plantear elementos de emociones que favorezcan el aprendizaje es partir de esas teorías del aprendizaje basado en las emociones para llegar finalmente a instaurar las memorias que nosotros como procesos de aprendizaje necesitamos, y a partir de ahí los procesos superiores que hay que desarrollar en el cerebro para poder aprender. Sería el aporte que tengo allí. Muchísimas gracias, pero la pregunta es, listo, después de esa disertación, tú dijiste al principio una cosa muy importante, es cómo lo incorporamos, decir, listo, conocemos la teoría y los enfoques, cómo incorporamos este enfoque al aula de clase, ¿ok? Ahí, y cómo el docente lo incorpora espontáneamente o él debe tener las competencias y mira cómo maneja las cosas, o hace parte del proceso de planeación de las experiencias de aprendizaje. Muchas gracias. Isabel María, adelante y muchas gracias. Hola, buenos días a todos, compañeros. Bueno, voy a hacer mi intervención, no sé si me escuchan, enfocándolo precisamente al énfasis que estás haciendo, Patrick, y es la necesidad de hacer un barrido o ayudar al docente a concienciarse de qué forma puede potencializar desde su manera de trabajar en el aula estas emociones para el aprendizaje. Y partamos de que haya asunciones disciplinares y asunciones de carácter y de personalidad que a veces nos impiden a los docentes hacer ese tipo de extensiones para nuestros docentes, pese a que se planean intencional y planificadamente. Es el primer foco, lo que tú lo has dicho. Debemos llevar al docente a que planifique intencionalmente el desarrollo no solamente de habilidades sociales y de emociones que favorecen el aprendizaje, sino también que reconozca dentro del uso del lenguaje que él lleva, dentro del manejo de la concepción del aprendizaje que él maneja, dentro del manejo de las relaciones, de la forma como se relaciona con el estudiante, porque fíjate, solamente hay una diferencia muy grande entre hablar al estudiante y hablar con los estudiantes. Ese tipo de detalles hay que llevarlos a ponerlos en la mesa para que ellos digan, para yo lograr impactar no solamente la memoria fugaz, o la memoria que está en el lóbulo frontal, sino que además de lo que yo le estoy presentando y que quiero que se convierta en aprendizaje, pase a la memoria permanente. Y para lograr eso necesitamos necesariamente que el estudiante sienta cero tensión en el aula de ambiente de aprendizaje, que el estudiante sienta que puede interactuar con su docente sin tener miedo a equivocarse, y además que pueda interactuar con sus compañeros libremente. A nosotros soltar la concesión de autoridad y como que pensar en que somos pares, en que yo también puedo aprender. Son muchas características. Entonces podríamos hacer una lista de chequeo en la que podamos decir qué tengo como docente, qué necesito como docente que genere o favorezca las emociones para el aprendizaje y para el desarrollo de habilidades sociales dentro de mi aula, y qué necesito y qué no tengo y qué tengo. Desde esa perspectiva podríamos iniciar un trabajo muy bueno con los docentes para que se conciencien. Primero,
el Ministerio de Educación Nacional, desde el ciclo de apertura del año 2022, está jalonando el proceso de emociones para la vida. Se necesitan porque por el estado en que los niños quedaron después de la pandemia, el estado en que los mismos docentes quedamos en la pandemia. Para ello necesitamos entonces conocernos a nosotros mismos y verificar qué me falta a mí para poder lograr. Entonces, tarea 1, tener claro qué cosas de mi desarrollo profesional en el aula me van a impedir o me están impidiendo. Porque mire que hay muchos profes, por ejemplo, que utilizan la evaluación como a manera de látigo y le infunden temor al niño. Entonces, esa manera de actuar o de concebir la evaluación es una barrera directa para el aprendizaje porque las emociones se convierten en emociones negativas, hay bloqueos. Otra es lo que, por ejemplo, estuvimos hablando ayer. Es muy importante que el docente haga seguimiento y monitoreo al aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos verbalizar horas y horas, pero si nosotros no tenemos en cuenta el que está enfrente y cómo está aprendiendo, podemos perder esas horas. Entonces, son muchos elementos. Así que, muchas gracias. pero sí se puede, Patrick y compañeros, pues por supuesto, planificarlos. Ese es el principio. O sea, que el docente sepa, bueno, tengo la meta de aprendizaje de que el estudiante reconozca y estructure un ensayo argumentativo y que utilice citas de autoridad adecuadamente. Pero quiero con ello aprender, quiero enseñarles o potenciarles la empatía, quiero potenciarles el respeto a la palabra del otro en medio del escrito. Entonces, ahí el docente trabaja para ello, ¿no? Eso sería. Pero fíjate, no apague la camarita, pero fíjate, por favor, fíjate ese ejemplo tuyo. Es decir, pero lo que estás planteando es que se plantea, el docente planea una meta de conocimiento, una meta de aprendizaje, pero a la vez una meta, a veces una meta de reconocimiento de emociones, ¿no es cierto? La Sí, empatía. recuerda el trabajo que se hizo en el ministerio hace ya 5 o 6 años con Alianza. Eso nos ayudó muchísimo al trabajo con habilidades sociales. Y entonces ahora... Pero disculpa que te interrumpa, pero eso es una cosa que es clara y que es importante, pero es que lo que queremos hacer referencia es no solamente eso, sino cómo el aula, el ambiente, el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje que es planeado y elaborado por el docente y por eso es metodólogo y es pedagogo, o por eso es pedagogo. Es intencional. Ajá. Es intencional, pero para fomentar emociones como cuáles, decíamos, la autora dice, mire, hay un micrófono abierto. Lo que pasa es que estoy en un lugar público, perdón. Voy a cerrar mi micrófono mientras que tú hablas. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cómo el docente fomenta en su proceso también emociones como la curiosidad, el interés, la confianza, la calma, la tranquilidad? ¿Cómo genera ambientes que permitan que se se genere ese tipo de emociones? Fíjate que es diferente. Fíjate que es diferente porque de alguna manera lo que planteamos es... Sí, tienes razón, sino que mi intervención hice énfasis en responder a eso de que el enseñar y gestionar las emociones para el aprendizaje dependen de una planificación intencionada. Pero por supuesto, y ahí hice el énfasis en el papel del... ¿qué pasó? Del docente y en el ambiente de aprendizaje y el pretexto para lograrlo es básico. De acuerdo. Si ya yo planifico una X emoción o sé que cuando el estudiante se siente satisfecho o se sienten contentos van a aprender más, entonces te perdimos, Isabel María, o más bien perdimos. Eso. Bueno. Pero no te entendimos. Muchísimas gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Lara y después Jonas y vamos cerrando, ¿ok? Para yo
permíteme redondear. Adelante, Lara. Hay una cámara de Bienaventurada 101 que está encendida. Si alguien le puede avisar, por favor, para que la apague. Lara Oliveros Demis. Demis, adelante. Levantaste la mano, ¿tienes? Sí, señor, sí, señor. Dale. Porque el tema de verdad a mí me apasiona. Uno de los referentes teóricos que leí alguna vez dice que nosotros los maestros trabajamos con la parte del ser humano que es el cerebro. Y si no sabemos cómo funciona el cerebro, no podemos hacer buenos procesos de aprendizaje porque el aprendizaje se sienta en el cerebro, ¿verdad? A través de unos procesos que se llaman la apertura de las memorias sensoriales. En plena pandemia, yo hice una investigación sobre la aplicación de la neurodidáctica y el aprendizaje significativo para la enseñanza de las matemáticas. Todo está documentado y la investigación se va a extender hasta toda la básica primaria de la institución donde la hice. Profe, la parte de emocionar al estudiante nos demanda a nosotros los maestros un tiempo de 4 o 5 horas en casa, que lo que mi profesor Robert Rosler dice es googlearse, ¿sí? Busca en Google cómo vas a impactar o a captar o abrir las memorias sensoriales de tus estudiantes. En el chat compartí, por ejemplo, una foto en donde hay unos pudines Bimbo, unos guineos, unos chocolates y unas cosas más. Imagínate un chico que se le pide en una clase que lleve guineos, chocolates, pudines, platos, papeles, sus guías impresas. Mira, las mamás me decían, me voy a dormir rápido porque mañana me toca matemáticas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con Demis? ¿Qué se inventó esta vez? ¿Sí? Entonces, lo primero, mira, este proceso de planeación de cómo impactar al estudiante, de cómo captar su atención, es la apertura a que haya un aprendizaje a largo plazo, para poder llegar a las memorias de largo plazo. Inicialmente se trabaja, te voy a compartir ahorita, los 7 pasos del modelo Rosler de asentamiento. Yo digo que eso es cimentar un aprendizaje. Entonces, tenemos que partir de algo. El maestro tiene que conocer cómo es el ciclo de la motivación, ¿sí? Que está en el deseo. Si tú no tienes deseo de hacer algo, si tú no tienes esa energía y esa potencia que te lleve a hacer algo, no lo vas a hacer, ¿verdad? Tienes que impactar al estudiante. Por ejemplo, otra de las cosas que es importante es generar la confianza. Sí. ¿Cómo genera un maestro la confianza en el estudiante en pleno proceso de una clase? Primero que todo, con contenidos claros, secuenciados y anclados a la realidad del estudiante. Eso es lo primero. Contenidos claros, anclados a su realidad y que el estudiante sea el protagonista del aprendizaje. Entonces, aquí en el chat les compartí, por ejemplo, Gracias. una de las evidencias de las clases. En una de ellas estamos trabajando pues sistema numérico, en las otras donde ves al niño organizando 20 listillas o llamemos caramelos. Estamos dando los números ordinales. Aquí está el niño de verde, camiseta verde, ¿verdad? Aquí hay una niña comprobando una hipótesis porque te voy a compartir, esta es hermosa. Esta es, voy aquí a mi tesis, un momentico. Voy a compartir, por ejemplo, mira, voy a pasarlo así. Mira, esto es no voy a editar esa imagen en una fotopantalla.
ellos trabajamos el centímetro cuadrado, ¿sí? Para medidas de área, y ahí tenían ellos otra cosa, profe, tareas retadoras, ¿sí? Vamos a alfombrar el apartamento de la seño Demis. O sea, alfombrarlo. Mira las alfombras. O sea, ahí ellos tenían que hallar el largo, el ancho de la habitación, del pasillo y comprar en unidades cuadradas. Y así varias experiencias. Y lo que arrojó la investigación fue que los alumnos, o sea, vamos a dormir temprano, ya me alistaste los materiales de matemática, pilas que esto no me lo pierdo, estaban en el odontólogo y estaban haciendo. Profe, pero yo quiero, aquí me extendería muchísimo, de pronto les voy a hacer una invitación que voy a tener una ponencia con la Universidad de los Andes el próximo martes. Gracias. Pero, sí, pero profe, mire, yo me siento o me pongo allá en la ventana de mi habitación a mirar lejos, tercer piso, a mirar lejos. O sea, estoy creando. ¿Qué encuentro en el ambiente del muchacho que me permita ayudarlos a medir, ¿sí? En centímetros? Entonces, ¿qué tienen ellos iguales en la casa, profe? Unos fósforos. Los fósforos que venden en la tienda generalmente miden 3 centímetros. Con eso construimos la tabla del 3. ¿Cuánto de ancho tiene un palito de paleta? Sí, mide 1 centímetro de ancho y eso lo tienen todos ellos en sus casas. Entonces, aquí y resalto y me callo yo misma porque si no me quedo aquí hablando. Sí, me quedo aquí hablando. Uf, eso me fascina. Por ejemplo, el maestro tiene, por eso yo le he dicho a mis maestros, a los que tengo en la escuela, mire, usted prepara clases el sábado y domingo, llámeme, pregúnteme, deme los temas con anterioridad, porque es que esto es un desgaste. ¿Qué hay en la realidad del niño que lo impacta? ¿Sí? Que lo puede traer, que lo puede captar en el momento de la clase. Y eso no es improvisado. Eso no es improvisado, eso es planeado. Gracias, profe, muy amable. No, a ti, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar con Jonás de Arco y José Castillo y ya cierro yo esta parte de la conceptualización, la estructuración. Bueno, sí, buenos días a todos. En consonancia con las dos compañeras que hablaron hace poquito, yo pues comparto las propuestas de ella y también digo pues que el gobierno y en correspondencia el PTA han aterrizado en el componente socioemocional, el cual ya se está vislumbrando que es fundamental, es esencial, no solamente para los aprendizajes de los estudiantes, sino también para el ciudadano de hoy, en términos generales. En ese sentido, hoy día el maestro, nosotros los tutores, los maestros que están allá pues en las aulas, tienen unos retos enormes, ya que debe no solamente tener una formación socioemocional modeladora. Aquí se ha hablado de que el maestro como modelo, ¿verdad? Pues debe reconocer y gestionar sus propias emociones, como dijo la señora del video. Y aquí hay mucho que pensar y hay mucho que decir. Yo creo que al ministerio, al PTA, al gobierno, ahí tiene una tarea en cuanto a esa parte de formación de maestros en las áreas socioemocionales. Además de eso, de ese grosso que se acaba de mencionar, también podríamos decir que hay dos situaciones sine qua non para los maestros. Primero, que el maestro sepa identificar emociones en otras personas, tener como que esa lupa, tener esa sensibilidad, ¿verdad? No es una tarea fácil, pues requiere tener esa habilidad desarrollada y un ejercicio de ubicarse en una posición objetiva y equilibrada para poder identificar en mis estudiantes, en las otras personas, esos estados emocionales. Y como segunda condición, considero que también el maestro de hoy debe saber cómo gestionar las emociones de otras personas, no solamente las suyas, sino de otras personas, de un grupo de estudiantes. Entonces, pienso que aquí tenemos una tarea muy bonita y muy retadora. Es cierto, Jonás, pero vuelvo e insisto, muchísimas gracias. Vuelvo e insisto, claro,
lograr gestionar lo socioemocional, tener la competencia de gestión de lo socioemocional es algo muy importante en el maestro, por supuesto que en el maestro es fundamental, es una competencia necesaria de gestionar sus emociones y identificar y ayudar a gestionar las emociones de los estudiantes. También es una competencia que debe adquirir los estudiantes y eso lo hacemos a través del componente de gestión socioemocional. Es una cosa. Lo que queremos enfocar aquí es, bueno, cuáles son las emociones y cómo construimos desde el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo construimos ambientes que nos permitan generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Marta, tiene la cámara prendida. Creo que tú habías levantado la mano, ¿no es cierto, Marta? Vas a intervenir. Bienvenida. Gracias. Sí, pues inicialmente tenía una idea de compartir, pero ya se ha dicho y está relacionada con el tema de la evaluación, cómo es de alguna manera tomado como un ¿Podrías levantar la voz? Poder, ok, un poder que de alguna manera limita esa interacción o ese matrimonio aprendizaje-emoción. Entonces hay que hacer cambios ahí también de paradigma en cuanto al docente, el que tome conciencia de que es más importante manejar un ambiente, un entorno seguro de aula, de confianza, de inspirar confianza en el estudiante y de repente no tomar esa medida de autoritarismo o esa posición de autoritarismo que genera lo contrario en el estudiante. El docente pues toma esa arma de poder y genera a través de sus actitudes emociones contrarias de miedo al estudiante, de temor, de te voy a evaluar, miren Cayetano, o sea, son expresiones que hay que quitar, hay que erradicar, expresiones que hay que erradicar del léxico del docente y actitudes que hay que erradicar porque realmente no está contribuyendo a que sean emociones que favorecen el aprendizaje, sino que por el contrario, están creando ambientes poco seguros y pocos generan miedo. Es una tarea, como decía el compañero anteriormente, ardua, hay que hacerla, y bonita también, pero hay que hacerla, hay que llevarla, hay que liderarla. De acuerdo. Entonces creo que lo hemos comprendido en el sentido de que o hemos logrado dar el foco que yo les propongo para ese sea. Existen, y vamos a parafrasear bastante al video, a la maestra del video, existen emociones que favorecen el aprendizaje y existen emociones que dificultan el aprendizaje por una cosa muy importante, y esto, como decían los compañeros, esto tiene una explicación en las configuraciones de los procesos cognitivos que suceden aquí en el cerebro y tiene que ver con ese cerebro reptiliano, con ese cerebro emocional, etc. Las emociones son los responsables, dice la autora, de la memoria. Son el pegamento, lo dice ella muy bien, que une los recuerdos. Entonces, si hay una emoción positiva en el proceso de aprendizaje, pues esa emoción positiva nos permite que perdure el aprendizaje. José, levantaste la mano, la habías bajado, pero no importa, dale, interven y para yo continuar. Dale, José Castillo. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, quiero narrar una situación en la que pienso que utilicé esto de las emociones en un aula de clase. El docente, en un acompañamiento que yo le hago, me dice, mira, tengo esta situación con los niños del grado tercero en un problema de lector. Bueno, me dijo, tengo un 43% de alumnos que no me están leyendo absolutamente nada, ni siquiera silábico. Entonces yo dije, bueno, hagamos un pequeño plan, vamos a tratar de motivarlos a todos para que participen y vamos a buscar alguna estrategia. La primera estrategia que vamos a buscar vamos a tratar de manejar la técnica del error, pensando que en ellos crear la cultura de que el error es una oportunidad para aprender. Entonces, al participar, entonces empezamos a trabajar ese fenómeno, buscando que ellos reconocieran que al participar podrían errar, podrían equivocarse. Entonces, eso empezamos a manejarlo individualmente para el manejo de la confianza. Entonces, y luego también grupalmente, cómo manejar el error del compañero, cómo manejar mi propio error. Entonces empezamos a ir desarrollando en eso y si es que si te equivocas no ha pasado nada, tú estás en un proceso de aprendizaje. Entonces fuimos buscando elementos
estrategias y recursos didácticos que facilitaran la participación de eso. ¿Qué buscábamos? Cada vez que iban participando, teníamos en cuenta los avances. Y esos avances cada vez se lo reiterábamos, se lo recordamos. Has tenido un avance muy importante. Claro, eso nos obligaba a tener una evaluación continua, formativa del estudiante. Eso fue aumentando el grado de confianza, redujo la burla, redujo el proceso de, digamos, adverso a que la participación del estudiante fuera activa. Fuimos reduciendo eso en 2 meses con esa estrategia del manejo. Me siento feliz cuando voy aprendiendo. Reconozco que puedo equivocarme, pero es que equivocarme es parte de mi proceso. Cada vez que me equivoco y lo intento de nuevo, estoy reiniciando la etapa y estoy volviendo a reintentar, reconociendo el error anterior, pero ahora supero el error. Y me voy sintiendo feliz diciendo que reconozco que soy una persona que está en estado de aprendizaje. Eso fue llevando al grupo a un estado, primero, de una armonía total y de apoyo entre unos y otros. Reconociendo a sí mismo, diciendo, bueno, pero vamos a mirar quién necesita nuestro apoyo. Entonces, ellos mismos, entre los estudiantes, iban reduciéndose. Alcanzamos, gracias a Dios también, ¿no? Alcanzamos a reducir y a desarrollar el proceso de lectura silábica en menos de 2 meses en el grupo de tercero, que era el punto más, el curso con una de las crisis que teníamos tanto en rezago como en abandono, y mirábamos los 2 elementos en ese sentido y fueron clave. ¿Esto qué me llevó? Me llevó a que el alumno estuviera feliz aprendiendo, porque se reconocía como un sujeto que aprende. Le daba confianza y eso facilitaba el proceso. La primera parte yo hice una muestra para el docente, perdón, y luego él fue tomando el modelo y fuimos llevando paulatinamente al grupo, manejándolos emocionalmente, primero sintiéndolo feliz. Es que eres un exitoso. Cada vez que vences un problema, eres un exitoso. Puedes mirar a tu compañero como referencia, pero recuerda, tu estado es el primero que tú tienes que superar y luego ponerte en la siguiente fase si tienes alguna referencia. Esto empezó a dar una tranquilidad en el grupo. Aquellos que nos fueron quedando paulatinamente, solicitamos la ayuda también de la parte de la psicoorientadora. Los vinculamos, quienes estaban allí, porque habían problemitas también de familia, de cosas, de entorno, pero fuimos tratando de hacer eso y hoy no nos queda ni siquiera uno en ese estado. O sea, en estos 6 meses tuvimos un estado de avance, de pasar de lectura, pues yo digo que está presilábica, porque solamente conocían algo de los fonemas y pasamos a lectura por palabras, lectura de palabras por el método silábico y fuimos avanzando. Y el grupo hoy tiene una fortaleza en ese sentido. ¿Qué fue el elemento a tener clave allí? La confianza. Con esa técnica del manejo del error, respeto el avance del otro. Cuando voy a referirme a él, me refiero con cuidado, porque soy yo mismo. El profesor hacía elementos diferenciados para el que estaba avanzado, para el que estaba en un estado, y así paulatinamente fuimos cada vez cerrando la brecha entre unos y otros, y nos poníamos a mirar en ese sentido, que era muy importante. Bueno, ahí está parte de eso. Y tu intervención me sirve para introducir otro planteamiento que había dejado pendiente, y es, mire, la pandemia produjo rezago, digamos que eso no lo vamos a discutir, en el aprendizaje y lo que están llegando los muchachos. Si yo logro, a ver, y como solución para la superación de ese rezago, yo me he propuesto acompañar para acelerar y nivelar, que es el concepto que maneja la directiva ministerial. Entonces, si yo logro que el muchacho tenga una actitud de felicidad, de deseo, de inquietud, de amor al conocimiento, al aprendizaje,
si yo logro generar ese tipo de ambiente, tipo de emociones, pues va a ser más fácil que él acelere, como tú lo acabas de demostrar en tu intervención, como unas emociones positivas permiten que él avance rápidamente en su proceso de recuperación de aprendizaje, ¿no es cierto? Esa es una de las alternativas que tenemos y por eso estamos dando esta discusión en esta CDA sobre cómo hay emociones que favorecen el aprendizaje. ¿Para qué? Para acelerar y nivelar, porque si yo le imprimo una emoción positiva, amor, pasión, desear, querer el aprendizaje, pues eso me va a permitir avanzar mucho más rápidamente, ¿no es cierto? Y eso me permite superar el rezago que nos produjo la pandemia. Pero bueno, vamos a cerrar diciendo con la autora, existen emociones, bueno, decíamos que las emociones son responsables de la memoria, todo eso tiene una justificación totalmente biopsicofisiológica, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las emociones? Dice la autora. La curiosidad. La curiosidad y la curiosidad mantenida, dice ella, que se convierte en interés. Es decir, el querer, el saber, el querer saber, el querer aprender. Eso hay que mantenerlo. La curiosidad mantenida, que es el interés, permite solidificar y que se hagan más permanentes los aprendizajes. La confianza, dice ella, ojo, dos tipos de confianza. La confianza en mis capacidades, la confianza en que, y tú lo decías muy claramente, el compañero José que acabó de intervenir, lo decía muy claramente, la confianza en que yo puedo aprender de mi error, claro, aprender de mis equivocaciones en términos de lo que estoy haciendo en el reto de aprendizaje, ¿no es cierto? Tener confianza en lo que yo sé, en las capacidades que tengo, en que yo soy capaz de aprender y resolver el reto de aprendizaje, pero también tener confianza en nosotros. Y el aula de clase tiene que generar ambientes de confianza y de camaradería, que dominamos, y ya lo dijo la compañera hace un rato, aprendizaje colaborativo. El aprendizaje es fundamentalmente social, aprendizaje colaborativo. Pero también dice, hay otras dos emociones muy importantes, la calma y la tranquilidad. Es decir, si un muchacho, un grupo de muchachos no logran fluir en calma y tranquilidad, en confianza, es muy difícil que centren su atención, dice ella. La calma y la tranquilidad ayuda a centrar la atención. Entonces la pregunta que ha rondado aquí es, bueno, ¿eso sucede espontáneamente en el aula de clase? Que se logre la curiosidad, que se logre el interés, la confianza en mí mismo, en mis capacidades, la confianza en los otros, la calma, la tranquilidad. ¿Eso debe suceder naturalmente en el aula de clase? ¿O eso debe ser parte del proceso de planeación y diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje que elabora el profesor? Es decir, de sus capacidades como pedagogo, metodólogo y didacta, ¿no es cierto? Fundamentalmente como metodólogo. O se deja todo esto a que fluya naturalmente, o yo lo diseño. Yo creo que la respuesta es que yo lo tengo que diseñar, ¿no es cierto? Pero de igual manera, dice la autora, hay emociones que dificultan el aprendizaje, que bloquean el aprendizaje. Una de ellas, y la más complicada, es el miedo. El miedo, el aula de clase le puede generar miedo al muchacho para aprender. El bullying, ese boleteo permanente, y me disculpan lo coloquial del término, esa confrontación, los muchachos que son juiciosos son confrontados muchísimo por aquellos que tal vez no, y el mismo muchacho genera miedo, un ambiente temeroso, un ambiente de temeridad, de temor, perdón, en el aula de clase no favorece el aprendizaje. ¿Por qué? Dice ella, mire, una cosa muy sencilla. Si la emoción positiva es la responsable de la memoria, la emoción negativa, miedo, bloquea el acceso a la memoria, bloquea el acceso a todo lo que tengo yo aquí, ¿no es cierto? A todo lo que he aprendido, porque el miedo me inutiliza, me bloquea, me paraliza, ¿no es cierto? Pero también dice ella, ojo, el miedo, la ansiedad y el estrés, los ambientes de clase y esos ambientes competitivos, ojo, porque es que hay cosas que hay que mirar. Nuestras aulas son absolutamente competitivas. Miedo, ansiedad, estrés, dice la autora, dice, ojo, eso me conduce a un bajo rendimiento, y el bajo rendimiento definitivamente conduce al fracaso escolar, ¿no es cierto? Entonces, ambientes, miedo, ansiedad y estrés son ambientes que dificultan profundamente el aprendizaje. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cómo el docente genera estrategias
en su diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje para contrarrestar el miedo, la ansiedad y el estrés. Y por supuesto, si aquí está el miedo, la ansiedad y el estrés, ¿cómo lo hace? A través de la confianza. La confianza en mí mismo, la confianza en los demás, ¿no es cierto? Había levantado la mano una compañera, aquí alguien que se identifica como J. Hat Perea. Está levantando la mano. Adelante, te doy la palabra. Profe, es que lastimosamente, con respecto a esa pregunta, la mayoría de los docentes son los que se encargan de no generar la suficiente confianza. Ellos mismos se encargan de generar esos miedos en los salones, sobre todo nuestros maestros ya mayores en nuestra época. En este tiempo, a mí me llama la atención lo que está pasando en estos días, viendo las noticias, el caso de la niña que la compañera le pegó y la mandó al hospital y ahora la niña está siendo tratada por un psiquiatra. Me llama la atención es que en las noticias buscan y mencionan constantemente cuál es el castigo, cuál es la sanción. O sea, no van más allá, no miran qué hacer para que eso no se repita. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la estrategia? Todo va encaminado a la sanción. ¿Cómo yo sanciono a una niña que hizo eso? ¿Por qué la niña hizo eso? O sea, es ir más allá. Entonces, esto que estamos haciendo es una respuesta, ¿ya? Discutir con los docentes, debatirlo, hacerlo así como está haciendo usted, dialogar, no llegar como con una diapositiva y un montón de teorías, sino empezar a hablar. Y me parece bastante chévere de pronto discutirlo de esa manera, profe. Entonces, que ahí mismo salgan las respuestas, que ellos mismos hagan sus propuestas. Me llama mucho la atención. Claro, porque la labor nuestra no es llevar unas diapositivas. La labor nuestra es que fluya una conversación y que en esa conversación nosotros demos unos enfoques conceptuales metodológicos, ¿no es cierto? Ahora bien, una ñapita. Y la ñapita es, ojo, cuando se aprende este tipo de cosas, el castigo, eso tiene que ver con el manual de convivencia, no es la mejor salida. Ojo, prácticas restaurativas. Yo tuve el gran placer de desarrollar toda la atención alrededor del sistema de responsabilidad penal para los de aquellos muchachos que están subyúdice, y un concepto que ayuda muchísimo a esto son el de prácticas restaurativas. Busquen ese concepto de prácticas restaurativas aplicadas a los manuales de convivencia. Marta Alonso, adelante y continuamos. Profe, quería apuntar algo y compañeros. Prende la camarita, Marta, hombre, Okay. No sea tímida. Okay. Es que, profe, tengo ansiedad, miedo y estrés. No, un elemento que y a la vez es contradictorio, profe, y es el hecho de que generamos en el aula la competitividad, el sentido o ese deseo porque el estudiante sea el mejor, sea el número 1, sea el 10, y eso genera en ese otro estudiante la ansiedad. Entonces, algo que aprendí del modelo Singapur es que al estudiante que es exitoso, que es muy asertivo muchas veces, por ejemplo en matemáticas, no se le debe saltar de esa manera porque hay que pensar en ese otro estudiante que no es tan brillante, que de pronto no tiene esas habilidades que sí la tiene el estudiante que es bueno en matemáticas. Entonces, esa es una manera de contrarrestar esas tres emociones que no favorecen el aprendizaje. Ni de repente, o sea, gestionar el error asertivamente, hey, no te equivocaste, o asumir una actitud que de pronto humilla al estudiante que no lo hizo bien y que obviamente no va a volver a querer participar. Y también a ese brillante, a ese que es muy bueno, que siempre acierta porque participa o en matemáticas o en ciencias o en lenguajes, es muy bueno. Entonces, tampoco llevarlo a ese punto de exaltación porque también va a generar estrés en esos que no lo son tanto. Entonces, es una situación bastante de cuidar, muy táctico de parte del docente, manejar el manejo, de no llegar a esos extremos. De acuerdo, tienes toda la razón. Bueno, y para empezar a cerrar esta parte de estructuración, hay otras dos emociones que ella dice, y tú la acabas de mencionar, Marta, muchas gracias. Muchas gracias, que dificultan lo que sí, dificultan el aprendizaje. El aburrimiento, lógico.
El aburrimiento, dice ella, si yo estoy aburrido, si no estoy interesado, la emoción contraria, digamos, porque estas son duplas, estos son binomios, pues, es decir, si yo estoy aburrido es porque no hay interés, no hay motivación, si no hay curiosidad. Si yo genero actividades de curiosidad, pues el aburrimiento inmediatamente baja. Y la última, la envidia, dice ella, la envidia. Si la envidia es complicada, porque ese aprendizaje competitivo, y vaya que nosotros sí somos expertos en nuestras aulas de clase en generar ambientes competitivos. ¿O qué son esos cuadros de honor? Primero, segundo y tercer lugar es lo más competitivo y es lo más dañino que hay. Es lo más dañino porque de alguna manera atenta contra ese principio del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje solidario. Mire, una cosa es la competencia y otra cosa es la emulación. Nuestros ambientes escolares no deben ser competitivos. Premiar al mejor y castigar al peor. El mejor, ese es un concepto bastante relativo. ¿El mejor en qué? ¿El mejor en qué? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué momentos de su vida? ¿No es cierto? Ojo. Fomentar el aprendizaje competitivo, la competencia no sana, además que es una herencia de esta sociedad absurda en la que vivimos a veces, ¿no es cierto? Ese aprendizaje competitivo y esa envidia nos bloquea inmediatamente el aprendizaje. Hay que emular, hay que construir ambientes de emulación. Cuando yo hago esta intervención de la emulación, siempre recuerdo a ese gran latinoamericano, universal latinoamericano, que recorrió desde Argentina y llegó a Cuba a ayudar con la liberación del pueblo cubano en 1959, con Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara tenía el concepto del hombre nuevo, un concepto que hay que recuperar, y ese concepto tiene que ver con la emulación. Cuando el Che, cuando Camilo y cuando Fidel iban a la zafra caña, a cortar la caña, lo que estaban era colocando el ejemplo y decían, un líder es el que coloca el ejemplo porque quiere que sus compañeros lo emulen, lo imiten y lo imiten positivamente para ser como él o mejor que él, ¿no es cierto? Como un ejemplo y no competir contra la emulación. Sería muy interesante que mirásemos este concepto de la emulación en el aula de clase. Como un docente, en sus diseños de proceso de enseñanza-aprendizaje, no fomenta la competencia, perdón, la competitividad, porque después me van a decir que es que si los estándares aquí fueron por competencia, una cosa es el enfoque de formación por competencias y otra es la competitividad. Ok, son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, son emociones. El aprendizaje competitivo, si yo genero confianza en mi capacidad y la confianza en el trabajo colectivo, pues freno o repelo o le pongo talanqueras a ese aprendizaje competitivo. Entonces, fíjense cómo para cerrar esta parte de conceptualización. Dale, Lorena María, y con esto cierro. Dale, Lorena. Adelante, levantaste la mano. Bueno, gracias por darme la palabra. Ahorita que Patrick vienes de pronto haciendo una relación en cuanto al sistema de evaluación por competencias. Bueno, parece como algo loco que uno de pronto lo piensa así, pero realmente el sistema es bastante agresivo en algunas palabras. Y podría generar precisamente en algunos momentos de pronto ansiedad, podría generar, pero como lo decías, ¿qué hacemos nosotros los docentes, verdad? Para no propiciar estos espacios que se generen precisamente al momento de evaluar, al momento de entregar una evaluación, porque es que ahí es donde repercuta el temor del estudiante. ¿Cómo es mi desempeño? Yo no hablo o el estudiante no habla porque tiene temor a mirar a ver si su desempeño es erróneo o no es erróneo. Entonces, ahí es donde se genera ese sentimiento en el aula, quizás de pronto de empatía, de poca empatía, de miedo, de ansiedad. Yo no sé, yo no voy a trabajar. De hecho, las evaluaciones estandarizadas, cuando los estudiantes los vemos nosotros que están sometidos a una evaluación estandarizada, llegan a la evaluación con temor y ven la evaluación con temor. Entonces, bueno, eso como porque me llamó mucho la atención esa parte. Y ahorita que estamos viendo todo este movimiento de volver a trabajar las emociones en el aula, a volver a entrar a ese ámbito, porque se necesita, porque hay un movimiento a nivel mundial de mucha insensibilidad.
Y una insensibilidad también está precisamente en no ser conscientes que hay un cambio climático, que hay muchas cosas que están haciendo que nos detengamos, nos detengamos y que replanteemos lo que está hasta en materia de educación, porque estas generaciones que se están levantando hay que entregarles sensibilidad. Sinceramente hay que entregarles sensibilidad por sí mismos, y la sensibilidad por sí mismo es respetar también hasta la misma naturaleza. Hoy está Francia con 44 grados centígrados, entonces, ¿y por qué? Entonces, entregar muchas cosas que van más allá de pellízcate porque hay que entregar es hacia las emociones, hay que entregar es hacia lo que tú necesitas como ser humano para poder vivir y no ser tan competitivos para ir solamente a trabajar y producir. Entonces, esa es otra cosa. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias, creo que tienes absolutamente razón. Bueno, digamos que aquí cerramos ya la parte de la estructuración y vamos a mirar, ahora sí, si me permiten, en estos restantes 25 minutos, vamos a mirar cómo está estructurado, ya más específicamente, o cómo está diseñada más específicamente la CDA. No quiero cerrar sin dejar de decir, mire, hay una frase que a mí me impactó de esta intervención, y es, hay docentes, dice la muchacha, la profesora, hay docentes que dejan huella, pero también docentes que dejan cicatriz. Sería muy interesante que le preguntáramos a nuestros docentes, ¿ustedes se consideran que dejan huella o que dejan cicatrices en sus estudiantes? Para cerrar diciéndome, toda esta conversación sobre las emociones, sobre la gestión de las competencias socioemocionales es un elemento muy importante, pero el enfoque que le queremos dar aquí es cómo el docente diseña, cuando aborda el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo incorpora y crea ambientes en donde se muevan emociones que favorezcan el aprendizaje, curiosidad, interés, confianza, autoconfianza, aprendizaje cooperativo, calma, tranquilidad, y cómo contrarresta emociones como el miedo, la ansiedad, el estrés, el aburrimiento, la envidia, ¿no es cierto? Si esto tiene que ser parte del diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, o se tiene que dejar al manejo espontáneo de las circunstancias del cotidiano en el aula de clase, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que queremos decirle, que queremos hacerle, ¿ok? Bueno, vamos entonces a mirar así, con juiciecito. Ay, esperen, porque creo que no la tengo aquí en presentación. Vamos a mirar con juiciecito la presentación de la CDA. Voy a pasar muy rápidamente por ella, porque precisamente lo que intentamos fue... Ok, ¿dónde está? No la encuentro. Espérenme un momentico porque creo que no la encontré. Denme 3 segundos, por favor. Se me bajó la... no, ya aquí está. Entonces, ¿están viendo la presentación? ¿Me confirma, por favor? Sí, señor. Listo, entonces decíamos que en esta primera parte de la exploración vamos a ver, aquí fue el cambio que yo les propuse, vamos a ver este video, yo te los coloco, sobre estrellas en la Tierra, que es un video que hace parte de la película Todo Niño es Especial, y vamos a trabajar sobre cómo el docente favorece una cultura del aprendizaje. Entonces, ¿quieren que les coloque el video o seguimos conversando y pasamos por encima de la presentación? ¿Quieren ver el videito, muchachos? Digan sí o no. Seguimos conversando. Veamos el video. Nos toca ver el video. Lo podemos ver en otro momento. ¿Cuánto dura el video, profe? Son 7 minuticos, pero yo lo coloco en velocidad 1.25 para que sea rapidito. Nosotros tenemos que verlo ahí. Sí. Entonces, sobre esta pregunta, el video está aquí. No, mentira, está la presentación. Permítanme un segundo, salgo aquí la presentación y coloco el video. Ok, perfecto. Voy a dejar de compartir y comparto nuevamente. Ahora sí. Listo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? La velocidad de reproducción la voy a dejar en 1.25 para que pasemos rápidamente. ¿Listo? Me cuentan si escuchan el video. Y si lo escuchan, ¿no es cierto? ¿Sí? No, no tiene audio, profe. Sí. दोस्तों, ahora sí. आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा
Sí tiene audio, ¿no es cierto? Sí tiene audio, se escucha. Sí, profe, ahora sí. Sí, señor. एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे। डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर फुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा। बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला। थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर व्हिच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है? नहीं, कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये। द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में। पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब। कुछ समझ में आया? आप पढ़ो। ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो। एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी हैं असली नमूने। पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया। कहता था ये तो मेरे अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? वर्ल्ड डिज्नी। करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शहर में डूबा गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर। यकीन करोगे, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें ये दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास। इनको याद करते हुए इस 4 दीवारी के बाहर कदम रखेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ। पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो। ईशान, 1 मिनट। राजन तुम जाओ। जानते हो, उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया। शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है रामशंकर निकुम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी। मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए। उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं,
जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूँ। उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा। डफर इडियट क्या कर पाएगा? आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं। चले? क्या आप मेरे घर गए थे? ¿Cómo les pareció? ¿Si han visto esa película? Si no la han visto, se la recomiendo. Muy bonita. ¿Sí la han visto? Esa es una manera de generar confianza de lo que Sí, usted señor. hablaba. Pero fíjense, de acuerdo, no vamos a debatir sobre Yajaira. ¿Ibas a hablar algo? Adelante, Yajaira. Sí, claro, buenas tardes. Sí, yo he tenido la oportunidad de verla y de hecho, pues la he trabajado mucho con mis profes, como ese sketch, porque me parece sumamente interesante y se la relaciono generalmente con lo que es el efecto Pigmalión, ¿cierto? Yo le hablo a mis profes del efecto Pigmalión, yo les digo que en ellas está la posibilidad de cambiar el mundo de muchos de sus estudiantes. Cuando ellas logran, a través de esas palabras asertivas, a través de esa capacidad de influencia que tienen en sus niños, ¿verdad? Ellas logran en ellos la aceptación, el reconocimiento. Y vemos cómo, pues, esta propuesta de Jacobson habla mucho de que el poder de las palabras en un docente pueden cambiar el mundo de ese estudiante. Y qué tan bueno es cuando nosotros pues lo relacionamos con esa, la capacidad de reconocer que hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que que siempre creemos que pues están bien o no están bien, pero ahí nosotros como docentes tenemos ese poder de influir, ¿cierto? Ese poder asertivo de cambiar el mundo de muchos. También les recomiendo mucho la película Garra, que es el profe que motiva mucho al chico, ¿cierto? Que nadie creía en él, con estratos bajos, y el chico como tenía unas capacidades muy excepcionales para el básquetbol, y entonces, pues como nosotros a través de estas cositas, pues le llevamos a los docentes y sí podemos lograr. Yo hace poco socialicé ahí en el grupo del chat de tutores, algo que me pasó con un estudiante que yo estaba trabajando la canción de las emociones y pues el niño decía claramente, se acercó a la profesora que estaba grabando y se tapó los oídos y dijo que él no quería esa canción porque él no era feliz. Y de hecho, un niño que tenemos con bastante dificultad en el aula de clases, pero ¿cómo hemos logrado? Es un niño sumamente inteligente, entonces estábamos pensando era que lo que le estaban enseñando pues realmente no llenaba sus expectativas y sí, de pronto sí, todo le interesa porque quiere participar, pero hay unos problemas bien fuertes arraigados al niño, tanto emocionales, desde el mismo momento del parto. Y bueno, y mire cómo a través de este diálogo, de todas estas palabras, ¿verdad? De la estimulación, de la aceptación, del reconocimiento, de la seguridad, el niño ha mostrado mejora. Bueno, esperemos que así pues suceda siempre en el campo, que es lo que esperamos de nuestros docentes también. Que así sea. Muchas gracias. Bueno, yo sí simplemente no voy a detenerme aquí, simplemente para decirles si nosotros, y es mi punto de vista, si nosotros presentamos esta primera video entrando, pues la discusión se nos va a centrar en la gestión de lo socioemocional, ¿no es cierto? En las competencias socioemocionales. Si mostramos el otro video, logramos concentrar la discusión en las competencias o en la formación, pero en la construcción de emociones que favorezcan el aprendizaje. Es decisión de ustedes, aquí está estructurada la CDA y ustedes miran lo más importante. Yo voy a pasar por la estructuración rápidamente porque eso ya lo vimos. La estructuración se basa fundamentalmente en los conceptos de cultura, ambientes o construir cultura del aprendizaje en los ambientes de aula y se basa fundamentalmente en el concepto de las interacciones entre estudiantes y docentes. Pero tengo una percepción, es que cuando uno habla de interacciones está centrándose fundamentalmente en lo que dice aquí. Cuando el docente realiza actividades de exposición frente a sus alumnos, la pregunta es que ¿es lo ideal que el maestro siempre esté desarrollando actividades de exposición frente a sus alumnos? Por eso el énfasis de esta CDA está en lo verbal y está en las interacciones. Pero digo yo,
Eso es lo ideal, que siempre el docente esté generando exposiciones frente a sus alumnos. Eso ustedes lo decían, aquí hay una caracterización de las interacciones y por eso el concepto de interacción es el que se mueve. Por eso el concepto de interacción es el que se mueve. Pero yo creo que para fomentar una cultura del aprendizaje en el aula hay otros tipos de posibilidades, digamos así, didácticas y metodológicas, sobre todo metodológicas, que nos permitan generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Por eso, esta idea se centra en las interacciones, y eso también ustedes lo enfocarán, y se centra pues en la categorización de las interacciones de Flanders, y fundamentalmente en el uso de la pregunta, que creo que algún compañero ya lo fomentó, ya lo planteó cuando hizo su intervención alrededor de la experiencia esta de aprender del error, ¿no es cierto? Y también las categorías de planeación y motivación, participación, perdón, y motivación, y ahí se sienta esta CDA, también trabaja un ejemplo de un diálogo de clase, entonces el tipo de preguntas, como la discusión central son interacciones, pues se centra mucho en la pregunta. Aquí ya empezamos a construir un poco los conceptos de cómo las interacciones, pero sobre todo las emociones, ayudan al aprendizaje. Entonces aquí ya empezamos a hablar de las emociones ayudando al aprendizaje, pero también se habla de la competencia socioemocional. Y se centra también, fíjense cómo la CDA se centra más en las competencias socioemocionales y cómo debemos fomentar estas competencias socioemocionales. Separa desde el enfoque conceptual de Vizquerra. Y yo me paro más bien desde aquí, yo le coloco más énfasis en este esquema, en el esquema en el que empezamos a hablar de cómo hay algunas emociones, y aquí el ejemplo de análisis lo colocan alrededor de la tarea escolar, cómo algunas emociones, como la angustia, el pesimismo, la duda, generada por la tarea escolar, inhiben el aprendizaje, y cómo la tarea alrededor de análisis de la tarea, debe permitir generar tranquilidad, optimismo, confianza en el interés, pero eso también lo podemos evaluar, esto también lo podemos analizar, por ejemplo, alrededor de la evaluación escolar, cómo la evaluación escolar, y eso lo veíamos en la serie de evaluación del ciclo pasado, cómo la evaluación escolar también implica una serie de emociones y cómo debemos nosotros también evaluar la evaluación para generar otro tipo de emociones, ¿no es cierto? Y bueno, la CDA en esta parte de estructuración cierra presentando algunas técnicas, por ejemplo, esas técnicas de análisis de las interacciones, pues que se centran alrededor de expresiones y preguntas, la pregunta como elemento central de la interacción que fomenta una cultura del aprendizaje. Y bueno, presenta aquí otros ejemplos como estructurar rutinas de clase, desarrollar acciones cortas, lo que están viendo ustedes ahí. Y nos envían una serie de propuestas alrededor, fundamentalmente quiero resaltar la desarrollada por Alexander Rubio, un maestro muy interesante aquí en Bogotá, en el colegio, en la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla, que inclusive es esta semana, la semana pasada, logró también unos premios internacionales porque incorporó la yoga, las técnicas de relajación, etcétera, al aula de clase, y esto ayuda mucho a los muchachos. Perfecto. No pase, todo esto si ustedes se dan cuenta, todo esto de la estructuración, lo podemos hacer alrededor del video, este primer video, y una discusión como la que ustedes desarrollaron conmigo o desarrollamos juntos en este proceso. Perfecto. La práctica se centra en lo siguiente. Nos van a presentar un video de una clase de una profesora, aquellos videos que los docentes arman para los concursos de ascenso en el escalafón o la evaluación diagnóstico formativa, ¿no es cierto? Y se pide que lo analicemos en 3 momentos. El primer momento, que son 3 minutos, es el que vamos a ver nosotros ahorita. Se pide que, bueno, aquí no son palabras, se pide que analicemos lo que hace la profesora alrededor de 3 conceptos. Bueno, alrededor de estos conceptos, no estos conceptos: estimulación, ideas, retos, iniciativas, silencio y sentimientos. ¿Cómo maneja eso? También teniendo en cuenta todo lo que nos plantea Flanders, son 3 minuticos. En otro segmento, otros 2 minutos cortos, se plantea que analicemos ese fragmento de la grabación y miremos qué tipo de preguntas desarrolla la profesora. Y en el tercer segmento, que es aproximadamente 2 minutos 10 segundos, analicemos eso de la aceptación de los sentimientos, ¿ok? Y posteriormente la transferencia. Aquí sí me gusta la transferencia.
alrededor de esta pregunta, que para mí es la pregunta central, ¿cómo desde la planeación, fíjese que el problema es la planeación, el concepto central de la planeación, nosotros no podemos, el docente no puede dejar a lo que suceda espontáneamente en la clase y a lo que a él se le ocurra para construir emociones que favorezcan el aprendizaje, es a través de la planeación. Es decir, cuando un maestro diseña los procesos de enseñanza-aprendizaje, diseña y planea las experiencias de aprendizaje, los retos de aprendizaje, debe incorporar en esa planeación no solamente la evaluación, no solamente las competencias, sino también preguntarse cómo genero emociones que favorezcan el aprendizaje. La curiosidad, el interés, la confianza, la calma, la tranquilidad, el aprendizaje colaborativo. Entonces, esta pregunta para mí es muy importante y el cierre se da a través del video. Entonces, ustedes deciden si quieren trabajar el video o cómo lo quieren trabajar, es una decisión de ustedes, pero sí lo que queremos es no cambiar la estructura en general y sí concentrarnos mucho en esta reflexión. Vamos a ver, si ustedes me lo permiten, a manera de cierre, perdón un segundo, el último video, ¿vale? El último video de la práctica. Voy a presentar solamente la primera parte. Este sí lo voy a presentar en velocidad normal porque pues sí es bueno hacer el análisis y ahí tengo mis apreciaciones al respecto. Ok, entonces vamos a compartir esto. Ok. ¿Están viendo la pantalla, no es cierto? ¿Se escucha el sonido del video? Sí, señor. Listo, entonces a lo que vinimos vamos, ¿vale? Entonces, tomen en cuenta, por favor, estas categorías, estas palabras o categorías, y miremos cómo la profesora maneja esto, ¿vale? Vamos a escucharla también. Mire, y aquí el topo se escondió porque como era tan grande, lo salpicaba, muy bien. Fuiste tú la que se hizo esto en mi cabeza. Preguntó a la cerda. Sí, tiene gafas. También tiene gafas. Yo, ni hablar, yo eso lo hago así, contestó la cerda. Mírame. Ah, chiquito, mira, hizo chiquito el popó, la cerda. Bueno. Listo, Luisa. Bueno, seguimos. Fueron ustedes los que se hicieron esto en mi cabeza. Fue a preguntar de nuevo, pero cuando se acercó, vio que se trataba de dos moscas, negras y gordas. Estaban comiendo. Por fin, ¿quién me puede ayudar? Entonces le dijo el topo, uy, estas dos sí me pueden ayudar. Pensó el pequeño topo. ¿Saben quién hizo esto en mi cabeza? Preguntó muy deprisa. Mire, le preguntó, ¿y dónde estaban las moscas? Encima del popó del caballo, bien. Entonces mire lo que hicieron las moscas. ¿Fueron a qué? A limpiárselo. No, miren, ellas fueron ¿dónde están paradas? En el popó que el topo tenía en su cabeza, muy bien. Y ellas olieron, espera un poco, zumbaron las moscas y al cabo de un rato contestaron. Está muy claro. Fue un perro. El pequeño topo por fin supo quién le había hecho en su cabeza. Y mire, se fue así. ¿Cómo se fue? ¿Contento o bravo? Bravo se fue ese topo, muy bien. Hermenegildo, el perro del carnicero. Porque los que dejan en vacías salen. Ah, mire, estaba durmiendo ese perro, ¿cierto? Sí. Muy bien. Salió por la mañana. Dice así, a ver. Veloz como un rayo, se trepó en la caseta de Hermenegildo. ¿Quién se trepó en la caseta de Hermenegildo? El topo. Muy bien. Y mire lo que le hizo. Mire lo que le hizo el topo al perro. ¿Qué le hizo? Popó, mire. Ah, ajá. Y plin, una salchicha negra y diminuta aterrizó justo en la cabeza del perro.
Entonces mire que el topo le hizo lo mismo al perro. Se vengó. Y feliz y satisfecho, el pequeño topo volvió a desaparecer dentro de su madriguera. Bueno, y aquí, como dicen todos los cuentos, colorín colorado, cuentos se acabaron. ¿Cómo les pareció el cuento? Esa es el ideal de clase, pero bueno, nos plantean que analicemos esas categorías, esas palabras de estimulación, ideas, retos, iniciativas, pero fíjense que en mi lectura, la docente lo que hace es de exponer siempre, inclusive hay algunos muchachitos para que quieren intervenir y no, le dice al otro, señala a quien intervenga y la forma de interacción de los muchachos es, ella dice una palabra y los muchachos la completan, el topo, el no sé qué. Ese es el ideal de interacción. Bueno, Lorena Mejía, adelante. Y vamos cerrando porque yo también respeto. Bueno, listo. Bueno, muy corto. Realmente ella hace todo el esfuerzo por motivar con la lectura, porque de hecho gesticula, se mueve, pero hay un factor muy importante aquí, que es que en la gestión de aula que evalúa precisamente la evaluación con carácter diagnóstico formativo, es la acertada gestión de aula y es la interacción docente-estudiante. Ella tener en cuenta cuando un estudiante levanta la mano, no personalizar el estudiante, no decirle su nombre o su apellido, ahí hay un derrotero cuando se hace la evaluación. Precisamente por eso, porque ahí ella no está teniendo en cuenta esa interacción estudiante-profesor. Y en algunas ocasiones se ve en el video que ignora a alguno que otro estudiante en el momento en el que él está tratando de responder con su manito arriba y entonces ella responde las preguntas. Entonces aquí se ve claramente que en esa parte estaría fallando esa gestión de aula. Y claro, ¿y por qué no puso a leer a los muchachos? Yo hasta ahorita me di cuenta, de hecho esta se da como 4 o 5 veces ya, y ahorita me di cuenta que hay unos que se levantan a ver, quieren verla el dibujo y todo eso, y no, entonces bueno. Pero lo que nos propone la CDA para cerrar entonces es, analicemos estos fragmentos del video y apliquemos esas categorías alrededor de los anexos 5.1 y 5.2, si mal no estoy, para que puedan más bien ustedes con sus docentes trabajar una reflexión sobre cómo se da esto de las interacciones, pero sobre todo, cómo se construyen emociones que favorezcan el aprendizaje. Eso es creo que es como lo más importante que queremos resaltar. Bueno, muchachos, discúlpenme por no hacer esa conversación un tanto tradicional, pero creí que de esta manera nos ayudaba muchísimo más a entender. Ya terminé yo, por mí es eso, yo pretendo ser muy puntual en los tiempos porque creo que si uno es el programa para 2 horas, son 2 horas lo que tiene que trabajar. Les escucho entonces, mis queridos compañeros, ¿quién quiere cerrar? ¿Alguna apreciación? Disculpen todo lo que les dije, pero pues si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Segundo, adelante. Sí, profe, me pareció excelente esta forma de presentar la STS. Una STS donde permitió expresar todas nuestras emociones a lo largo de ella. Y de pronto, no sé si se dio cuenta de esa parte, que en el fondo usted permitió la expresión, ¿cierto? Me parece, entre otras cosas, lo obliga a uno, esa forma de presentar esto, nos obliga a meternos en este campo y a profundizar e investigar más alrededor de todo esto, a ver cómo vamos a llevar esto a nuestros profes. Entonces yo sí pues lo felicito en esta parte. Gracias, fue muy buena. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Luz Adriana por invitarnos a esto. Y bueno, quedamos pendientes. Patrick, muchísimas gracias a ti por apoyar este grupo de tutores de Barranquilla. Me parece que ha sido una reflexión excelente, muy interesante.
porque si nos damos cuenta, el ciclo 2 está lleno de reflexiones, ¿cierto? Y de cómo vamos a llevar esas reflexiones, porque es lo que necesitamos fomentar para que nuestra práctica de los docentes además cada vez mejore. Y creo que este es un excelente escenario de la CDA de Gestión Patria. Muchas gracias. Listo, Sandrita de la Espriella ya levantó la mano y ya con eso cerramos, ¿vale? ¿Quieres intervenir, Sandra? Sí. Sandra de la Asunción. Ah, de la Asunción, bueno, que Sandra de la AS. Sí, sí, bien. Bueno, darle las gracias por el espacio. Yo creo que después de la pandemia, bueno, aunque vivimos muchas cosas negativas, porque la pandemia fue algo muy negativo, algo inesperado, eso nos cambió de alguna manera, pero de lo negativo siempre podemos sacar algo positivo. Y yo creo que la reflexión en la educación a partir de las emociones genera un cambio significativo en la manera como nosotros vamos a trabajar con los estudiantes. Entonces es un reto que nos invita a pensar, un reto que nos invita a indagar un poco más sobre ese componente tan valioso como es el componente socioemocional, y que va a facilitar este proceso de enseñanza en los docentes. Vivimos analizando los resultados de las pruebas, cómo le van a los estudiantes, bajo esta situación digamos que de mejora, de planes de mejoramiento, pero tenemos que también centrarnos en esa parte humana que es esencial. Entonces, felicitaciones y bueno, seguir trabajando de manera muy puntual en este proceso de las competencias socioemocionales. Perfecto, no olvidemos que la pandemia nos quitó cosas, ¿cierto? Personas, seres amados, pero también nos liberó de cosas, ¿ok? También nos liberó de cosas, nos liberó de egos, nos liberó una cantidad de cosas, pero también nos hizo regalos. Apreciar las cosas sencillas de la vida, las cosas significativas. Nos regaló cosas, nos quitó cosas, ¿vale? Hay que verlo de esas maneras. Bueno, muchas gracias. Namaste y que su Dios los perdone. Felicidades y muchas gracias por invitarme. Chao. Chao, Patrick. Fui yo. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Un abrazo, compañeros. 2 de la tarde, ¿les parece? ¿O 2 y 5 minutos? Como digan. 2. Son las 12:30. 2:15, como ayer. 12:37. Entonces sería a las 2:07 para ser estrictísimos con los tiempos. Bueno, con eso decimos que a las 2 y les damos tiempo a quienes de pronto no alcancen a llegar a las 2 en punto para iniciar nuestra siguiente formación, que es la... ¿Quién se acuerda? STS de lenguaje. STS de lenguaje con Marena. Así es. Muchísimas gracias, me encanta verlos. Gracias, profe. Nos vemos en un ratito. Ya te doy, Carlos. Feliz almuerzo. Disfruten. Bueno, chaito, hasta luego. Nos vemos.